a tu mente cuando menciono la palabra autoridad? Quizá venga a tu mente la imagen de alguien con autoridad, alguna persona que conozcas a nivel personal como tu papá o tu mamá, eh, o quizás venga a tu mente una autoridad pública, una autoridad nacional, a nivel nacional o comunal, etcétera. Hay personas, instituciones que tienen autoridad y que reconocemos su autoridad, tienen autoridad sobre nosotros. ¿Cómo sabes si alguien o algo está ejerciendo autoridad sobre ti? La obediencia es la más fuerte y clara señal de que hay autoridad, porque nosotros nos sometemos a esa autoridad, obedecemos a esa autoridad. Eh, si hay alguien a quien yo respete, alguien a quien reconozca su autoridad y me da una orden, yo le voy a obedecer. Entonces, ¿qué o quiénes tienen autoridad sobre ti hoy? La autoridad es el tema central de nuestro pasaje de hoy, en la lectura que Ari nos leyó, Marcos 1, 21 al 28, es la autoridad suprema del rey. Y te invito a orar y preparar de esta manera también nuestras mentes y corazones para escuchar la predicación de la palabra de Dios. Así que oremos. Señor, el salmista escribió: sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Te pido que mis palabras y nuestra meditación en tu palabra sean para tu gloria y para la edificación de nuestros espíritus. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces al sermón y vamos a ver los primeros dos versículos. Una enseñanza nueva con autoridad. Los hechos que nos está relatando Marcos en estos versículos sucedieron en una memorable mañana, mañana o tarde, no sabemos exactamente a qué hora del día, pero un día muy memorable en la ciudad, en la región de Galilea, en la ciudad de Capernaum, que es una ciudad que está al norte, es una ciudad pesquera al norte del mar de Galilea. Y, entre paréntesis, esta ciudad se convertiría pronto en el centro del ministerio público de Jesús. Él siempre va a estar retornando a Capernaum y de ahí se va a movilizar a las diferentes otras regiones donde va a estar ministrando. Pero Marcos destaca que ni bien Jesús llegó a esta ciudad, entró a la sinagoga y comenzó a enseñar. Eso sale en el verso 21. Una sinagoga era un lugar de adoración a Dios. Estas sinagogas se originaron durante el exilio de Babilonia. Cuando los israelitas fueron exiliados, ya no era posible adorar a Dios en el templo. Así que los israelitas comenzaron a reunirse en casas, en grupos, para adorar a Dios, para leer su palabra, para estudiar y orar. Entonces las sinagogas se convirtieron en muy importantes lugares para el pueblo judío. De hecho, hasta los días de hoy sigue siendo un lugar de mucha importancia para el pueblo judío. Entonces Jesús entró a esta sinagoga y utilizó lo que se llama la libertad de la sinagoga, que es una costumbre judía que permitía a los maestros ir y predicar en estas sinagogas. Entonces Jesús hace lo mismo, él llega a este lugar, ingresa y empieza a predicar. Lo extraordinario es que Marcos solamente destaca el resultado de la prédica de Jesús. Marcos no nos dice cuál fue el contenido de su sermón, qué pasaje predicó. Él destaca solamente la reacción de la gente. Y eso es importante porque Marcos quiere enfatizar un punto aquí. Él destaca que la gente estaba admirada por las enseñanzas de Jesús. Todos quedaron admirados. Y esta palabra que se ha traducido como admirada es una palabra fuerte que se puede traducir como impactados profundamente. O quizás decir de una forma más sencilla, podemos traducir que quedaron en shock. La gente estaba atónita por la enseñanza de Jesús. ¿Qué fue lo que
ocasionó tanto impacto, lo que choqueó a esta gente? ¿Qué en la enseñanza de Jesús? El verso 22 dice que él enseñaba como alguien que tiene autoridad. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que Jesús no se limitó a dar sus opiniones, conclusiones teológicas. Sobre todo, él no estaba citando a otros maestros. La costumbre en esa época era que los maestros de la Biblia, los teólogos, acostumbraban a citar a otros maestros más famosos. Ellos decían, el rabino tal dice esto, el otro rabino famoso dice esto. Entonces, de esa manera demostraban amplio conocimiento. Jesús predicó directamente. Él no basaba su enseñanza a partir de la autoridad de un maestro fulano o un maestro por allá. Él decía, esto es lo que dice la Biblia. La enseñanza con autoridad también quiere decir que Jesús habló como algo, como que la ley, la palabra de Dios le perteneciera. La palabra autoridad aquí refleja eso. Uno tiene autoridad sobre algo que es suyo. Yo tengo autoridad sobre mi teléfono. Si quiero, puedo regalarlo o no, porque es mío. Tengo autoridad sobre el teléfono. Entonces también tiene ese sentido que Jesús demostró en su predicación, habló de una manera que la gente decía, él parece el dueño de estas cosas. Marcos dice que Jesús no enseñaba como los escribas. Ese otro detalle es igual importante en este verso. Los escribas eran expertos en el lenguaje, en las palabras. Y además de eso, ellos eran expertos en el estudio de la ley, en los textos del Antiguo Testamento. Eran los más grandes eruditos, preparados profesionalmente para interpretar y aplicar la ley. El trabajo de estos escribas consistía en el estudio sin interrupciones. Esa era su descripción de trabajo. Ellos se dedicaban enteramente a estudiar, estudiar y estudiar sin distracciones. Entonces llegaron a ser personas muy respetadas en el tiempo de Jesús y grandes autoridades en lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Eran grandes teólogos, maestros. Fueron los escribas, de hecho, los que impulsaron el desarrollo de las sinagogas. Fueron los escribas los que enseñaban en estos lugares, donde daban clases magistrales y preparaban a futuros escribas. Tenían discípulos. Entonces estos escribas preservaban la ley de Dios y los textos del Antiguo Testamento, estudiándolos, copiándolos, memorizándolos y enseñándolos. Esa era su pega. Entonces Marcos no está comparando a Jesús con cualquier grupo de personas cuando dice que su autoridad no era como la de los escribas. Marcos está comparando la enseñanza de Jesús con la enseñanza de los más grandes expertos en la materia, verdaderos profesionales de la ley. Aún así, la enseñanza de Jesús era diferente, era superior. Jesús no estaba diciendo cosas nuevas o diferentes a la ley. Él estaba predicando la misma ley, el mismo Antiguo Testamento que también los escribas predicaban. La diferencia está en que Jesús hablaba con autoridad. Podríamos reunir en una conferencia expertos en física, a los más grandes expertos en física, para que dicten una clase magistral sobre la teoría de la relatividad. Pero si el mismísimo Albert Einstein viniera y dictara la clase, él, Einstein, hablaría con una autoridad superior, porque fue él quien formuló la teoría de la relatividad. Esa es más o menos la comparación. Jesús enseñaba con ese tipo de autoridad, como si él era el dueño o el autor de los textos sagrados. Esa autoridad, la palabra autoridad implica jurisdicción, es la clase de autoridad que tiene un propietario,
alguien que es dueño de algo. Entonces, cuando los judíos se sorprenden y dicen que él está enseñando con autoridad, están diciendo, él enseña como si la Biblia fuera de su pertenencia, como si la Biblia o el Antiguo Testamento, la ley, fuera algo que es de él, le pertenece a él, o como si él hubiera escrito, como si él hubiera estado presente junto con Moisés cuando Dios le dio los mandamientos. Es ese tipo de autoridad. Y era verdad. El punto es que en ese momento la gente no sabía, pero Jesús era verdaderamente la palabra de Dios. Él es el verbo encarnado. Todas las escrituras tratan de Él. Todo el Antiguo Testamento se refiere a Él, lo anuncia a Él. Son promesas que se cumplen con Él. Por supuesto que enseñaba con autoridad, pero eso la gente en ese momento no lo sabía todavía. Por eso quedaron atónitos, impactados frente a su enseñanza. Ahora en los versos 23 al 26, vemos un cambio súbito en todo esto. El verso 23 nos dice que un hombre que tenía un espíritu impuro comenzó a gritar en la sinagoga, prácticamente interrumpiendo a Jesús. Imagina que estamos en un servicio habitual de domingo, en un culto presencial como los que teníamos antes de que apareciera la pandemia. Imagínate que estamos todos nosotros reunidos en el servicio y de repente un hombre empieza a dar alaridos y gritos. ¿Cómo te sentirías? Da susto, ¿no es cierto? El ruido súbito, y sobre todo gritar, la palabra gritar en el verso 23 se refiere a un grito desde el fondo de la garganta, un grito gutural, más o menos como los cantantes de rock pesado, esos que hablan así con la voz bien gruesa y rasposa, como monstruosa. Esta palabra grito implica eso, un ruido fuerte que viene de adentro, de la garganta. ¿Cuál sería tu reacción si algo así pasara en uno de nuestros servicios? Si de repente alguien empieza a gritar con esa voz tan horrible. Para ser honesto, a mí me daría susto. Quizás lo que atinaría a hacer es pedir a los más fuertes de la congregación que lo saquen o lo tranquilicen. Pero realmente sería una situación que no la deseo en nuestros servicios dominicales. Eh, el cuadro que Marco nos está retratando aquí es así de dramático, es casi terrorífico. Sin embargo, el verso 24 nos dice que el que tiene miedo no es Jesús, sino el demonio. Estaba aterrorizado. ¿Por qué? Porque sabía que Jesús podía destruirle. Oye, Jesús de Nazaret, ¿qué tienes contra nosotros? Está hablando aquí un demonio, pero habla en forma plural, indicándonos que había más demonios dentro de ese hombre. ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres. Tú eres el Santo de Dios. ¿Puedes apreciar la desesperación en sus palabras? Él sabía quién era Jesús, el mismo Santo de Dios. Es muy interesante aquí en las palabras de este demonio, él expresa la encarnación de Jesús, la verdad teológica de que Jesús es hombre y es Dios. Él llama a Jesús primero Jesús de Nazaret, y eso apunta a su humanidad, el hombre que vive en Nazaret. Pero luego dice, eres el santo de Dios, y eso apunta a su divinidad. El santo de Dios quiere decir que Él está separado, apartado, así como Dios está separado ¿de qué? De toda inmundicia, separado de toda maldad. Él es puro, es perfecto, así como Dios es. Cuando el demonio dice, tú eres el santo de Dios, está reconociendo que Jesús es como Dios, es Dios. Jesús era todo lo contrario a este demonio. Él era santo, puro, sin mancha. El demonio, en las palabras de Marcos, era un espíritu
impuro, manchado, sucio. Y esto es lo que aterrorizó a los demonios. La pureza de Jesús podía destruirles, era una amenaza para ellos. La santidad de Jesús era una amenaza de muerte para ellos. Los estaba torturando solamente la presencia santa de Jesús. Así que él reconoce quién es Jesús. El demonio también reconoce cuál es la misión de Jesús. Porque dice, tiene que ver con derrotarle, con destruir al diablo. Has venido a destruirnos. Así de grande fue su miedo. Pero es muy llamativo también que los demonios reconocían con mucha más claridad que los presentes en esa sinagoga quién era Jesús y a qué había venido. Porque él dice, tú eres el santo de Dios, esa es su identidad. Has venido a destruirnos, eso habla de su misión. Pero la gente que estaba viendo todo esto, ellos no saben nada de Jesús todavía. Y al final ellos quedan más sorprendidos y confundidos que al principio. Pero claramente este no era el momento ni la forma para que Jesús se dé a conocer, para que Jesús revele su identidad. Así que él le ordena no decir nada a este demonio, le ordena callarse y luego le ordena salir. Y el espíritu inmundo sacudió al hombre y salió de él dando otro alarido, otro grito desesperado de derrota. Solamente unas palabras de Jesús, solamente una orden, y los demonios fueron derrotados y huyeron. Tan grande y suprema es la autoridad de la palabra del Hijo de Dios. Jesús no utilizó fórmulas, repeticiones o ritos. Cualquier idea que tengas de lucha espiritual que provenga de las películas donde es una pelea y los exorcistas terminan heridos, sangrando y nada de eso ocurrió aquí, nada de eso sucede en la Biblia. El Señor no derramó ni una gota de sudor en este encuentro con un grupo de demonios. Tan solo unas pocas palabras fueron suficientes. Tan grande es su autoridad, tan grande es su poder. Jesús pasó por la tentación en el desierto y el mismo Satanás lo tentó. Y ahora, comenzando su ministerio, en su primera prédica pública, el demonio vuelve a surgir, a enfrentarse con él. Y una vez más, vemos la victoria de Jesús. Él salió triunfante. Y vamos a ver más adelante en el relato que esta no va a ser la última vez que Jesús se enfrente a los poderes de la oscuridad. Pero no solamente su autoridad y poder lo que este relato nos está mostrando. Hay un detalle muy importante. Este hombre había estado poseído por demonios y ahora está libre. Marcos nos está mostrando también que la misión de Jesús no solamente es destruir a los demonios, sino que Él vino también para libertar a los oprimidos por el diablo. Tal es su poder, tal es su autoridad incomparable, su misericordia. Él ha venido a dar libertad. Es fantástico lo que nos está mostrando Marcos. Y vamos a los últimos versos, 27 y 28. Este pasaje comenzó con un comentario de la enseñanza de Jesús y va a terminar con otro comentario de la enseñanza de Jesús. En el verso 22 dice que la gente se admiraba porque él enseñaba como alguien que tiene autoridad. Y ahora todos los asistentes de la sinagoga quedaron mucho más asombrados por la enseñanza de Jesús porque su autoridad ya no es de apariencia. La diferencia en el versículo 22 es que ellos decían, él enseña como alguien que tiene autoridad. Ahora están sorprendidos porque realmente su autoridad se ha hecho visible. Esto es algo nuevo, dice la gente. Una nueva enseñanza.
Con autoridad manda incluso a los espíritus impuros y estos lo obedecen. La autoridad de Jesús queda demostrada. Él no es alguien que enseña como otra persona que tiene autoridad. Él tiene autoridad. Y Marcos añade en el verso 28 que la fama de Jesús se difundió por toda la región de Galilea, por todo el norte. Este es el primer encuentro de Jesús con las fuerzas del mal, luego de su tentación. Y es un tanto irónico que se haya dado este encuentro en un lugar de oración y de estudio de las Escrituras. Esto nos hace pensar que el mal puede esconderse en todas partes, hasta en los lugares más insospechados. Pero el texto también nos muestra que donde sea que estén las fuerzas del mal, la presencia de Jesús pone en evidencia las fuerzas del mal, lo descubre, lo confronta y lo derrota. Este es el punto principal del pasaje. Jesús tiene autoridad. Su enseñanza tiene autoridad. ¿Pero por qué? Porque Él tiene autoridad sobre los demonios, sobre la naturaleza, sobre el mundo, porque Él es Dios. Es muy interesante que en este encuentro de Jesús con estos demonios haya sido en medio de su predicación. Todo gira en torno a la enseñanza en el relato. Los judíos se sorprenden por la enseñanza de Jesús. En medio de esta enseñanza el demonio se manifiesta y al final, cuando el demonio es expulsado, la mayor admiración queda en los judíos por la enseñanza de Jesús. Entonces todo tiene que ver con la enseñanza. Autoridad en la enseñanza. El Señor, hermanos, sigue presente con nosotros. Sigue presente con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y escúchame bien, sigue siendo la enseñanza de Jesús la que tiene poder para exponer las obras del diablo, para sacarlas a la luz y para derrotarlas. Cuando tú le compartes la palabra de Dios a alguien, cuando hablas del evangelio con alguien, o cuando das testimonio de algo que has aprendido en las escrituras con un amigo, un vecino, quizá no te des cuenta en ese momento, pero ese acto es una verdadera guerra espiritual. Al hablar las palabras de Jesús, luz está ingresando, luz está transmitiendo sobre esa vida. Y la luz pone en evidencia la oscuridad y puede ahuyentar la oscuridad. Al hablar las palabras de Jesús, al compartir la Biblia, al enseñar a otros el Evangelio, Dios está liberando cautivos. Los poderes del mal se manifiestan, la oscuridad y el pecado son revelados y la persona queda expuesta delante de Dios y tiene dos opciones: seguir en su oscuridad y esconderse, o salir a la luz y confesar su pecado en arrepentimiento. Jesús mostró un gran amor y compasión por ese hombre que había estado endemoniado. Él lo liberó. Su misión es traer salvación y libertad a los que están oprimidos por las fuerzas del mal. Y queridos, quizás hoy no vemos personas endemoniadas gritando en nuestros servicios, gracias a Dios, pero no me cabe la menor duda de que existen muchísimas personas que viven oprimidas por el diablo hoy. Quizás no se manifieste de la misma manera que este relato, pero hay personas que están esclavas a su pecado, esclavas a la soledad, al temor, a la inseguridad, a hábitos pecaminosos, pensamientos maliciosos, deseos maliciosos, a la mentira, al orgullo, etcétera, etcétera, etcétera. La Biblia nos enseña que cualquier persona que practique el pecado es del diablo, lo vimos en 1 de Juan. Por lo tanto, hoy día cualquier persona
que esté viviendo su vida sin Cristo y esclava a su pecado, está bajo la autoridad y el poder del diablo. Y la palabra de Jesús tiene poder para librar a estas personas. Prediquemos, hablemos la palabra de Dios. Ahora quiero comentar algo también que es importante decirlo, porque esto puede generar confusión. Quizás algunos de ustedes se pregunten, oye, pero yo también cometo algunos pecados, ¿quiere decir que también tengo un demonio dentro? Déjame decirte que la Biblia enseña claramente a los creyentes que no debemos tener miedo del diablo y los demonios. Los hijos de Dios no pueden ser poseídos porque ya son libres y el Espíritu Santo vive en nosotros. Como muy claramente hemos visto en este pasaje, un demonio no puede cohabitar en el mismo espacio o lugar o persona donde Jesús está presente. La presencia santa de Jesús les ahuyenta. Jesús está en los cristianos que han nacido de nuevo, así que no debemos temer. Pero un cristiano verdadero tampoco debe quedarse ignorante de que existe una batalla espiritual. Y la Biblia nos llama a luchar esta guerra espiritual. Así como Jesús enfrentó al diablo y a sus demonios, los discípulos de Jesús también enfrentaron a los poderes del mal. Santiago dijo lo siguiente. Déjame compartirte este versículo. Santiago 4, verso 7. Por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes. Y el apóstol Pedro dijo, estén alertas. Su adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero resistan los firmes en la fe. Eso está en 1 de Pedro 5, versos 8 y 9. En ambos versos, dos autores bíblicos están diciendo que debemos resistir al diablo. ¿Cómo se resiste al diablo? Sometiéndonos bajo la poderosa mano de Dios, descargando en Él nuestras angustias, confiando en Él, confiando en Él. Estas cosas parecen pasivas, pero son verdaderas acciones de resistencia y lucha espiritual, confianza, fe, mantenerse firme en la fe. El apóstol Pablo escribió en el capítulo 6 de Efesios el mejor curso de lucha espiritual, de guerra espiritual. Te animo, te insto a que lo leas. No tenemos el tiempo para estudiarlo hoy a detalle, pero lee el capítulo 6 de Efesios. Ahí Pablo entrega una armadura espiritual para la batalla contra las fuerzas del diablo, a los cristianos. Y ahí Pablo utiliza la armadura como una metáfora de qué es lo que debemos nosotros utilizar para protegernos y qué debemos usar para atacar. Pablo dice que el cinturón que nos cuida nuestras espaldas es la verdad. La verdad. La coraza que protege nuestros pechos es la justicia. Y nuestros pies, lo que nos da movilidad, lo que nos permite avanzar, es la predisposición de anunciar el Evangelio. Predicar el Evangelio es luchar, es una lucha espiritual. El escudo que nos protege de los ataques del diablo es la fe. ¿Ves? Por eso digo que parece algo pasivo, pero no. Tener fe, confiar en Dios es algo sumamente poderoso, activo. Y la salvación es la que protege nuestras cabezas, el casco. Esa es la armadura completa. Estamos súper protegidos. Y en esta armadura también tenemos un arma de ataque para resistir al diablo, para ahuyentarlo. Y Pablo dice en Efesios 6:17, esgriman la espada del Espíritu. Ese es el arma de ataque, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
la palabra de Dios sigue siendo el medio por el cual el Señor pone al descubierto las obras del diablo y los ahuyenta, los derrota. Marcos nos ha enseñado la gran autoridad de Jesús. Él tiene autoridad para enseñar, tiene autoridad sobre las fuerzas espirituales. En Él estamos seguros. Y podemos vivir esta guerra espiritual confiados en Él. Por lo tanto, la pregunta que Marcos nos deja hoy es, ¿quién o qué es la autoridad máxima sobre tu vida? ¿A qué te estás sometiendo? Algunos tienen como autoridad a la razón y dicen, yo vivo como vivo porque pienso, hago mis cálculos. Otros tienen autoridad como autoridad a la experiencia y dicen, yo vivo como vivo porque siempre se ha hecho de esta manera, porque siento vivir así. Siento vivir de esta manera, es mi sentimiento vivir de esta manera. Y hay otros quienes tienen como autoridad a la revelación de Dios y dicen, yo vivo como vivo porque Dios dice así en su palabra. Que seamos de estos últimos, hermanos. Que seamos de estos últimos. Jesús tiene autoridad, su enseñanza tiene autoridad. Ser cristiano te pone bajo su protección, pero también bajo sus órdenes y te prepara para la lucha espiritual. Yo no sé qué áreas en tu vida son hoy una lucha para ti, pero quiero animarte. El Señor nos ha dado su palabra como esta grande y poderosa arma para luchar contra las fuerzas del mal. Y también nos llama a anunciar este mensaje a otros. Porque cuando lo hacemos, estamos arrojando luz sobre la oscuridad en las almas y vidas de otras personas. Vivamos bajo la autoridad de Jesús, obedezcamos su palabra, mantengámonos firmes en la fe, prediquemos el Evangelio. Oremos. Padre, te confesamos nuestra debilidad a la hora de resistir. Tantas veces caemos presas de la desesperación, las tentaciones y las mentiras del diablo. Pero te damos gracias que en Cristo Jesús tenemos la victoria. Gracias porque Él es superior y verdaderamente poderoso y tiene la autoridad para vencer sobre toda obra de maldad, para liberarnos, para fortalecernos, para liberar a aquellos que están cautivos del diablo. Prepáranos para la batalla. Llévanos a la obediencia. Haznos tus embajadores para que por medio de nuestra predicación muchos encuentren a su libertador. Y gracias de que nos llamas a ser parte de tu ejército para traer luz a las naciones. En el nombre de Cristo. Amén.